Agradecemos la presencia en nuestros estudios de Ricardo Bernasconi, quien es dirigente del Foro de la Deuda Externa Regional La Plata, Berisso, Ensenada. ¿Cómo le va, Ricardo? ¿Todo bien? Realmente muy bien, le agradezco la posibilidad que nos brindan ustedes. Realmente no somos muy llamados porque es un tema que particularmente es esencial para la sustentabilidad de cualquier proyecto de país y siempre se ha manejado en el oscurantismo de nuestra dirigencia. Digamos, es algo que ustedes lo vienen siguiendo desde la época del famoso fallo del caso Olmos, ¿no? Ustedes se han constituido más o menos hace más de 10 años. Nosotros particularmente somos aquellos que estamos tratando de hacer una representación que fue nuestro creador, un patriota que fue Alejandro Olmos, quien en los años 83 se enfrenta una situación muy particular del país donde inicia una demanda contra el Estado argentino por la deuda generada durante el proceso cívico-militar. Lo cual nos lleva a 23 años. Nosotros en La Plata nacimos a la sombra de la universidad, donde ya llevamos 13 años tratando de analizar un intrincado tema que es esencial para poder desprendernos de esta lacra que es la deuda pública o deuda externa. Y tenemos junto con nuestros otros foros que son Quilmes, Mar del Plata, Córdoba, Nueva York y La Plata, junto al Secretariado General de Buenos Aires, conformamos un grupo de ciudadanos que no hacemos política partidaria. Nosotros nunca hemos tratado temas, sino que nos une un objetivo en común, que es tratar de aclarar lo que es una de las pocas políticas de Estado que hay en este país. Endeudar al pueblo y que él lo pague. Estamos escuchando a Ricardo Bernasconi del Foro Argentino por la Deuda Externa Regional La Plata, Berisso, Ensenada. Digamos, vamos a hacer un intermedio entre algo que no sea tan académico, ¿no? Y algo que no sea tan vulgar, no sé si es la palabra, pero que le quede a la gente, ¿no? Obviamente, porque creo que hay mucho material de agenda para hablar respecto de la deuda externa y tratar de que le llegue con la mayor claridad posible. Descarto, justamente, porque yo he leído los documentos del foro, son bastante claros, justamente, pero se me ocurre empezar con alguno de los títulos de las últimas semanas respecto de la deuda. Y bueno, es inevitable hacer referencia a los fondos buitre, inevitable hacer referencia a este fallo que hubo de una cámara, a ver si usted me ayuda justamente a registrar bien, ¿no? De una cámara del Estado de Nueva York, que dijo que si bien está en suspenso el fallo, está ratificando el fallo del juez Tomás Greza, que dice que bueno, que habría que pagarle a los fondos buitre. Ahora la pregunta es, si hoy se aplicara, ¿en qué términos hay que pagarle a los fondos buitre? ¿Cuál sería, no sé, el interés? ¿Cuál sería el perjuicio para la nación? Bueno, realmente es una pregunta central muy actual. Yo quería hacerle una pequeña referencia histórica que quizá le tire un poco más de luz a la gente en general. ¿Qué sucede? Nuestro país, lamentablemente, desde los años 90 entregó la soberanía jurídica. Ha permitido que seamos juzgados en tribunales extraterritoriales y entregar de esa forma la potestad de una de esas banderas que en sus orígenes el justicialismo la arbolaba, ¿no? Pero lamentablemente la historia argentina nos refleja que desde el año 1826 estamos arrastrando temas serios con la deuda pública. Ese préstamo de la Baring Brothers que había tomado Rivadavia en el año 1826, que se pagó 17 veces y no vino una moneda. Esto lamentablemente se repite en la historia, se repite ese fallo que en el año 1876, el entonces presidente Avellaneda, en el inicio de las sesiones del 1 de mayo, puesto que todavía no se había terminado de pagar esa deuda, dijo: la pagaremos con el hambre y la sed de nuestro pueblo.
Una especie de Churchill, de sangre, sudor y lágrima, pero mucho antes, ¿no? Claro, lo que pasa es que nada cambió. El tema es el siguiente. Cuando el gobierno del doctor Néstor Kirchner asume en el año 2003, luego del default del 2001, la Argentina tenía una deuda del orden de los aproximadamente 140.000 millones de dólares. Se decide hacer un canje en Dubái, donde se va a ofrecer, para salir del default, la renovación de los bonos, pidiendo una quita. Ahora bien, normalmente, si usted lo nombran síndico de una quiebra, usted pondrá en su escritorio qué debemos y quién nos debe. Claro. ¿A quién debemos? Eso se llama enlistado de los acreedores. Sí. Si yo hago un enlistado de los acreedores, voy a impedir que algún fondo le compre a ese acreedor a precio vil esos 2.000 o 5.000 o 4.000 bonos y pueda accionar contra nosotros. Esos, por distintas razones, habría Ahora que le interrumpo, ¿no? Sí. Un exceso de confianza de parte del gobierno, de decir, total, que lo compren, total, no lo van a cobrar como ellos lo quieren cobrar. Bueno, yo creo que a esos niveles en los cuales se toman las previsiones, pienso que eso no se quiso hacer por una decisión del entonces presidente. La verdad es que si usted toma este tema de la oferta más una ley que se vota en el Congreso, que se llama la Ley Cerrojo, la cual decía, quien no entra, no cobra más. Sí. Subite a este tren porque ya no pasa otro. Ya. Es así. Entonces, se hace una oferta del orden de los 85.000 millones de dólares, los cuales se acepta un 76%, y queda unos 20.000 millones que se conocen como hold out, o gente que no ha aceptado eso. Claro. Por supuesto, estos fondos existentes, que son internacionales, comenzaron a comprar, como le dije, a precio muy bajo, unos bonos que no valían nada a los tenedores de esos bonos que estaban repartidos en todo el mundo. El que no está dispuesto a seguir la lucha judicial se lo cedía a estos muchachos de los fondos buitres, ¿no? Es más o menos como pasó en el país con aquellos que recibieron el Bodén 212. ¿Se acuerda usted que la mayoría después lo compraron los bancos y este gobierno lo terminó de pagar el año pasado? Ahora bien, estos fondos hoy por hoy están siendo litigados ante el Estado de Nueva York. Sí. Hay 2 sentencias que son favorables a ellos y hoy por hoy se ha hecho una apelación a la Corte, que no es muy común que la Corte haga lugar, aparentemente. Todavía no está, pero dice que cuando hay un gobierno nacional de por medio es muy posible que lo admitan el caso. Y es muy probable, Pero la admisión es recién un pequeño paso, no es todo. Sí, y aquí entra otra característica de todos los gobiernos que han tomado deuda. Esto se dimitiría de recién en el 2015, con lo cual claro, tendría que afrontar el gobierno que viene. Claro. Nosotros hoy por hoy tenemos una situación económica y financiera muy comprometida en el país. Probablemente esto sorprenda porque el discurso oficial dice otra cosa. Quiero remitirme nuevamente a lo que dije antes. Nosotros no lo analizamos desde el punto de vista partidario, lo analizamos desde el punto de vista técnico. Y como todo aquello que es trascendente para la vida de un país, es secreto. O sea, ni el Ministerio de Economía, ni el Banco Central, ni el Gobierno Nacional ponen en claro cuál es la situación financiera en la cual nosotros nos estamos moviendo. El artículo 75, inciso 4 y 7 de la Constitución Nacional, le da la responsabilidad del manejo de la deuda pública, tanto interna como externa, al Congreso de la Nación.
Ujú. Lamentablemente en estos 30 últimos años se han emitido leyes en las cuales le dan la potestad al Poder Ejecutivo de manejar eso, Ujú. y luego sería analizado en algún momento cuando se analice el presupuesto nacional lo que el gobierno hizo. Ujú. Entonces, el oscurantismo es lo que caracteriza eso. Ujú. Pero quería aclararle algo que para nosotros es muy importante. La deuda es un sistema. Ujú. Como todo sistema tiene una lógica. El sistema es del sometimiento y la lógica es de la usura. Ujú. La deuda tomada durante el proceso cívico-militar se tomó al 4 o 6% hasta el año 80, que pasaron unilateralmente al 22%. Claro. Con lo cual se hizo impagable no solo en Argentina, sino en toda América Latina. Ujú. Fue cuando se recalentó la economía de Estados Unidos y se pasaron a intereses que eran absolutamente impagables. Ujú. Era la época de los petrodólares, recuerda Claro, usted. claro. América Latina se metió en un brete muy grande en ese momento porque el dinero, los bancos internacionales estaban muy líquidos en dinero, Ujú. entonces había que ponerlo. Claro. Se ofrecían y después hubo ese salto y Ujú. eso fue tremendo. Ahora bien, el tema de la situación actual de la Argentina, yo quería aclararles algo que probablemente, si yo lo digo con un eufemismo, el Ejecutivo Nacional no está bien informado, porque ellos tienen un latiguillo: nos estamos desendeudando. Sí, creo que ayer lo dijo la presidenta o antes de ayer. Sí, En algún que discurso. somos pagadores, Pagadores seriales. Sí. Ahora bien, si yo le digo que en el año 2003 nuestra deuda estaba del orden de los 170.000 millones de dólares, y hoy estamos en 240.000 millones y pagamos 173.000 millones, hagamos cuenta. Ujú. Ahora, el cálculo con respecto al Producto Bruto también hay que hacer. De cuánto era el Producto Bruto y cuánto es ahora. Sí, pero si usted no tiene un termómetro, Ujú. ¿cómo sabe cuál es la temperatura? Ujú. Si usted no tiene un organismo que le diga con certeza cuáles las variables macroeconómicas que a usted le permiten hacer un análisis correcto, es como si usted no puede medir la fiebre o la temperatura, Ujú. o la presión de un Sí. paciente. Ujú. Acá el tema es el siguiente. En la reestructuración esta de la deuda de Kirchner y Labaña, que se vendió como un éxito absoluto, Ujú. bueno, hoy están los resultados. ¿Qué sucede? Para hacerlo un poco más atractivo, había un argentino que estaba en el Fondo Monetario y dijo: ¿por qué no hacemos como Alemania? Ujú. ¿Y qué hizo Alemania? Y Alemania, después de la guerra, puso un bono atado al PBI. Bueno, lo mismo que se ha hecho acá Y ahí, en Argentina. acá se hizo lo mismo. Ese bono atado al PBI licuó todo, absolutamente todo, Ujú. la quita que se produjo en el canje del año 2005. ¿Cómo se explica para la gente que no entiende bien esto, de cómo es que se licuó esto? ¿Cómo se licuó? Porque nosotros pagamos intereses o dividendos sobre los bonos que recibieron ellos, con otro bono que era atado al PBI. Cuando la Argentina estaba en una situación tan catastrófica económica y financieramente en el año 2001-2002, era muy probable que saliéramos para arriba. Ujú. Entonces dijeron: si nosotros hacemos un crecimiento anual mayor al 3,41, le vamos a pagar un porcentaje sobre las ganancias. Ujú. Nosotros siempre lo denunciamos eso porque sabíamos que era una trampa. Ujú. Una trampa que hoy por hoy nos va a costar, terminado este canje, del orden de los 40.000 millones de dólares. Quiero aclararle una cosa, Ujú. porque yo hablo de miles de millones y yo no entiendo qué son miles de millones. Ujú. Entonces de pronto digo 40.000 millones, y si un kilómetro de ruta inteligente me sale $1.000.000, son 40.000 kilómetros. Y debiera ser. O si yo tengo... Claro, hay que representarse qué cosas Claro. el Estado puede invertir. con Hay esa algunos plata. que ¿Qué deja de comprar o invertir o adquirir
para la Si República. hay algunos que lo pesan al dinero. Bueno, nosotros tratamos de mensurarlo. Si usted me dice un hospital de alta complejidad, puede salir 100 millones de dólares. Claro. Estábamos hablando Son de 400 hospitales de eso. Quería sacar la cuenta, en el aire me costaba. Para ir cerrando, Ricardo Bernasconi, el Foro de la Deuda Externa, la pregunta es, en estos momentos se está discutiendo en el Senado de la Nación la reapertura del canje. Si usted fuera uno de los senadores, uno de los 72 senadores, ¿qué diría? ¿Qué diría? Bueno, ahí realmente la encrucijada es muy grande. No creo que la reapertura hay que modificar nuevamente la ley de cerrojo, se ofrece nuevamente una posibilidad. La Presidente en su discurso exhortó al Congreso que interviniera en todo esto para darle más legalidad, dado la situación que tenemos en los estrados de Nueva York. Nosotros bregamos por otra cosa muy distinta. Nosotros creemos que tenemos que honrar las deudas que son honradas. Y para saber si una deuda es honrada, tenemos que investigarla. ¿Qué sucede? Usted sabe que en el año 2000 el juez Ballestero, en la causa Alejandro Olmos I, hizo un dictamen donde la deuda era ilegítima, fraudulenta, inmoral, y había puesto de rodillas al pueblo argentino. Bueno, eso fue archivado en el Congreso de la Nación, nunca se le dio curso. Hay casos como, por ejemplo, en el gobierno del doctor Alfonsín, que prácticamente lo cambió al ministro Grispum para no investigar la deuda. Había una comisión bicameral que la denunciaron y la disolvieron. Nosotros creemos que debe hacerse una investigación de la deuda para no seguir con ese dicho de el presidente Avellaneda: pagaremos la deuda con la sangre y la sed de nuestro pueblo. Creo yo que lo más interesante de todo esto sería hacer un parate, decir, señores, yo voy a investigar qué deuda es legítima y voy a plantearles a ustedes qué posibilidad tengo de pago, porque el artículo 75 dice deuda externa e interna. Este gobierno ha tenido una modificación que para nosotros, a nuestro criterio, es gravísima, que parte de la deuda de Kirchner-Labaña era en pesos y se actualizaba por SER, que era un coeficiente. Ese coeficiente era inflación. Cuando la inflación empezó a subir de 5, 6, 7%, cada punto de inflación eran 600 millones de dólares más de deuda. Entonces, ¿qué hicieron? Mataron el cartero, intervinieron el INDEC y empezaron a modificar los guarismos. Y otra cosa que se hace es cuando se nacionalizan las AFJP, al Estado, que no es el gobierno, le ingresan 210.000 millones de dólares, que son de aportes, tanto sea de personas como de provincias. Ahora bien, de eso tomaron 150.000 y recuperaron parte de esos bonos que habían hecho. Con lo cual, hoy el Fondo de Sustentación del ANSES está lleno de esos bonos que tienen un rendimiento del 8% con una inflación que es un poco más alta. O sea que se está descapitalizando. Total y absolutamente. Lo mismo se hizo con el Banco Nación, el Banco Central, el PAMI y varios fideicomisos. Con lo cual ellos crean lo que se denomina la deuda interestatal, que son más o menos unos 90.000 millones de dólares. Nada más ni nada más. Nada más. Seguro. Ricardo Bernasconi, del Foro Argentino por la Deuda Externa, Regional La Plata, Berisso, Ensenada, muchísimas gracias. La verdad que ha sido una clase brillante de lo que estamos padeciendo y vamos a padecer. Muchísimas gracias. Le agradezco la invitación y quiero, si usted me permite, decirle que nosotros nos reunimos semanalmente en el Zócalo, que es en 1:38, está abierto a toda persona que quiera interesarse. ¿Alguna página de internet, algún correo? Sí, nosotros tenemos, el foro nuestro tiene, se llama foro de deuda externa @hotmail.com,
y tiene un Face de Foro La Plata. Nosotros estamos abiertos a toda la gente que quiere intervenir y estamos en este momento organizando todo un seminario entre este año y el año que viene, donde intervendría gente de la CGT, CTA, ATE y demás, que por supuesto, como sé que usted es un... Sí, vamos a ver si nos damos una vuelta, ahí para escuchar, para ser un pasivo alumno de lo que ustedes brindan. Muchísimas gracias entonces, Ricardo Bernasconi.